Muy buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Yo sé que a todos les ha pasado, incluyéndome a mí, en el colegio o en la universidad o en la escuela, les ha pasado que usted se confía mucho y no estudia para el examen. ¿Les ha pasado? Me pasó una vez, y creo que varias, en la que yo decía, no voy a estudiar porque ya me las sé todas. Como que el examen va a venir fácil y no me voy a esforzar mucho. No estudié, decidí dormir, decidí jugar. Al siguiente día el examen que nos presentó el maestro estuvo como que si estuviese escrito en chino. Todo desconocido, el examen estuvo fatal. Puedo decir que yo de ese examen salí muy golpeado, porque no eran solamente 10 puntos, eran 30 puntos. Y yo literal salí de ahí casi llorando. Porque esa era una materia muy difícil y obviamente tenía que recomponer todas esas notas que perdí porque saqué 3 sobre 30 puntos. Y yo dije, no vuelvo a hacer mal estos chistes. En esta mañana quiero compartirles con ustedes sobre un libro que probablemente cuando lo leemos muchas veces no le entendemos. O que probablemente cuando lo leemos nos da mucho miedo. Estoy hablando del libro de Apocalipsis. Uy, dicen por ahí. Como que el libro de Apocalipsis está lleno de miedos, está lleno de muchas revelaciones, muchas profecías. El libro de Apocalipsis lo ponemos como que si fuese un libro de terror. Y en pocas palabras, tiene que ver con sus revelaciones y también tiene que ver con que es una carta circular. A breve rasgos podemos entender que el escritor, que es Juan, probablemente el discípulo amado, estuvo escribiendo a 7 iglesias. Es una carta circular que va para las 7 iglesias. Es un mensaje de ánimo y también un mensaje de fortalecimiento y también un mensaje de lo que se podía venir más adelante. Un mensaje para las 7 iglesias y quiero hablar solamente un mensaje para una iglesia en particular. Abramos nuestras Biblias y leamos en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 22. La palabra de Dios dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, rico y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colorido para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno no oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que viniere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Odisea es una de las iglesias más controversiales. Es un versículo también muy controversial y muchas de las veces podemos entenderlo de una u otra forma. La iglesia de Odisea
planteaba solamente un problema especial. Su confianza en sí misma la había cegado, hasta el punto que en realidad eran pobres, ciegas y desnudas. Una iglesia que se había confiado de sí misma. Podemos hablar un poquito del contexto de esta iglesia. Esta iglesia se convirtió en la ciudad más rica que podía existir. De todas las iglesias que habla aquí el apóstol Juan, esta es la iglesia que más sobresalía en riquezas. Era fértil de terreno, ofrecían buenos pastos para sus ovejas y por ende sus ovejas ofrecían buenas lanas. Era una ciudad que criaba ganados, que su producción era muy rica, estaba muy solicitada y que trajo como renombre una ciudad muy rica, poderosa, de la región. La única debilidad que tenía esta iglesia, quiero que notemos esta parte, la única debilidad que tenía la iglesia de la Odisea era que carecía de una fuente adecuada y suficiente para abastecerse de agua. En pocas palabras, esta iglesia o esta ciudad carecía de agua para beber. Por ello, el agua pues era difícil de conseguirlo y podemos decir que esta iglesia, que este lugar era rica en tres aspectos. Alrededor había muchos bancos, había oro, había mucho trabajo. Se fortalecía en el área de la medicina. Imagínese usted en su comunidad tener en un lugar, un hospital, podríamos decir, de alta jerarquía. Usted no tiene que moverse mucho a otro lugar, sino que en su ciudad, en su comunidad, hay un hospital. No cualquier comunidad tiene un hospital, ¿verdad? Aquí una colonia no cuenta con un hospital, podríamos decir, de alto prestigio en la comunidad. Ya en la ciudad y en el centro podemos encontrar, pero en la colonia muy difícilmente. Y también gozaban del área textil. Ellos exportaban lana. Tenía la mejor lana, el mejor hilo de todos sus alrededores. Pero recordemos, tenía una debilidad. Entonces, al entender este contexto de la Odisea, nosotros podemos ver que hay algo que está pasando aquí. Y cuando habla Jesús, cuando habla en el versículo 15, que dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, dice Jesús. Dice, que ni eres frío ni caliente. ¿Cuántos hemos escuchado este pasaje? Que no eres frío ni caliente. Muchos de nosotros hemos estudiado, hemos predicado que se refiere al temperamento espiritual. Que no eres frío ni caliente. Creemos de que la persona fría es aquel que no está en la iglesia. Y creemos que la persona que es caliente es aquella persona que es fervientemente o espiritualmente devota. La persona que está al 100% en la iglesia, aquel que está siempre involucrándose con los jóvenes, con los niños, en todos los ministerios, podríamos decirlo. Eso consideramos la persona que es caliente. Pero nótese algo aquí, hermanos. Jesús dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Hay una idea aquí que quiero compartirles, hermanos. Jesús está diciendo a usted y a mí, ojalá fueses frío y ojalá o fueses caliente. ¿Cómo entendemos eso nosotros? Ojalá fueses caliente, nos anima a que sigamos fervientemente. Y ojalá fueses frío, nos anima ¿a qué? Ojalá fueses frío, nos anima
a como que si estuviésemos mejor fuera de la iglesia. Porque no puede ser tibio, dice. Porque tú no puedes estar con un pie en la iglesia y con otro pie en la iglesia. ¿Verdad? Pero hermanos, la interpretación no va por ahí. Las escrituras no nos está diciendo esto. Las escrituras nos hablan claramente si entendemos el contexto. ¿Se recuerdan que dije que la iglesia carece de algo? ¿De qué carece esta iglesia? De agua. Muy bien. Ok. En este contexto, la iglesia o la ciudad, el lugar, no tenía agua. Y tenían que traer desde un pueblo muy lejano en unas tuberías. O podríamos decir en ese contexto en piedras. En una piedra de 1,5 metros de diámetro. Y tenían que traerlo desde el otro lugar hasta su comunidad. Entonces, para traer agua, y se está refiriendo a 2 tipos de agua, el caliente y el frío. El caliente se refiere a aguas medicinales, que curiosamente esas aguas medicinales estaban en Hierápolis. Esas aguas medicinales que servían para dolor de estómago, para sus cuerpo y todo. Aguas medicinales, podemos decir en pocas palabras. Y el otro agua, que es fría, venía directamente desde la Colosa. Agua bien fría, bien heladita, cosa que te refresca. En Colosa estaba el agua fría. En Hierápolis estaba agua caliente medicinal. Y al traer o al llevar a la Odisea, esa agua, al llevarlo por las tuberías o por llevar en el estanque de piedras, llegaba hacia ese lugar en forma tibia. Salía agua caliente y al recorrer tanta distancia, ¿qué se hace al agua caliente? Se hace tibia, ¿verdad? Al recorrer un agua que sale muy helada, al recorrer tantos kilómetros, ¿qué se hace a esa agua? Se hace tibia, es agua fría, es heladita, es agua fría, se hace tibia. Entonces, aquí Jesús está señalando algo. Yo conozco tus obras, dice a la iglesia. Que no eres fría ni caliente. O sea, en pocas palabras, que tú no le estás ofreciendo sanidad ni tampoco refugio a los demás. Aguas medicinales y aguas refrescantes son muy buenas. O sea que el agua fría y el agua caliente son muy buenas. Imagínese usted tomar una agua. Nosotros en Ecuador, cuando dicen estamos con dolor de estómago, dicen, pues tomate agua de manzanilla bien caliente. Un té caliente, bien rico. Créame que le va a pasar el dolor de estómago o dolor de cabeza. Pero solamente si es caliente. O alguien por aquí dice, tomarse un cafecito caliente, híjole, pasa todas las penas, dicen por ahí. Pero si es caliente, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si yo les sirvo un café tibio? Como que no, ¿verdad? Un café tibio no me agrada mucho. ¿Qué pasará? Y usted sabe que aquí en San Miguel, obviamente, hace mucho calor. Usted que llega a la casa, ¿qué prefiere? ¿Tomar agua caliente o tomar agua bien heladita? Una bien heladita, ¿verdad? Una refrescante. Algunos dicen una coca bien helada, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si yo te ofrezco, cuando tú llegas de un día bien acalorado y te ofrezco agua tibia? ¿La tomarías con gusto? No, ¿verdad? La tomarías, pero como que no hay satisfacción. Entonces, esta iglesia dice, yo conozco tus obras, pues la iglesia no estaba ofreciendo agua medicinal, ni tampoco agua refrescante para los cansados. Espiritualmente hablando, la iglesia no estaba ayudando para que sus miembros puedan crecer espiritualmente y darles esa medicina que necesitan en medio de las dificultades. Y tampoco estaban ofreciendo esa necesidad que muchos hermanos pueden llegar aquí a esa iglesia cansados
y debilitados. Es por eso que la falta de obras o la falta de acción hace que seamos tibios, dice. Dice, yo conozco tus obras. Pues no estás haciendo ni lo uno ni lo otro. Estás siendo estéril. No sirves. No estás haciendo nada. Estás en pausa. ¿Y por qué se pusieron en pausa? ¿Por qué creen que la iglesia se puso en pausa? Veamos a continuación. Dice el versículo 16. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, versículo 17, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren esas palabras fuertes de Jesús. Esas palabras que se dirigen a la iglesia de Odisea. Miren, esta iglesia era rica y se había autodenominado como suficiente. En el año 60 después de Cristo, esta ciudad o este pueblo sufrió un terremoto. Un terremoto que dejó a la ciudad devastada en todo aspecto. Y era una de las ciudades de Roma. Y todos alrededor dependían de Roma, excepto esta iglesia. Y dice que esta iglesia volvió a reconstruirse sin necesidad de la ayuda del imperio romano. O sea, con sus propios ingresos volvieron a reconstruir su pueblo. Entonces, esta iglesia se jactaba de eso. Eran ricos. Se autodenominaban como suficientes y por ende se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado y se habían creído que somos suficientes y por ende ellos circulaban y caminaban como que no necesitaban nada de nadie y estaban cómodamente, estaban satisfaciendo sus necesidades y estaban literalmente cómodos. Y es por eso aquí Jesús dice claramente, Jesús dice, porque a la iglesia le dice, yo soy rico, dices. También dice que te has enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, te jactas. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable. Entonces Jesús está haciendo que ellos puedan entrar en su contexto y decirle, todo lo que tú tienes no es nada. Tienes las mejores vestiduras, estás equivocado, no tienes las mejores vestiduras. El versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con el colorido para que veas. Esta iglesia necesitaba algo, necesitaba ser ricos en Dios. Y Dios dice, yo te ofrezco este oro refinado. Y yo te ofrezco estas vestiduras blancas. Y esto tiene que ver con la santidad. Cuando Jesús está hablando con esto, dice, siempre Jesús ofrece la santidad. Entonces, esta iglesia estaba jactándose de ricos, pero Jesús dice, un momento aquí. Tú no te puedes jactar de tus riquezas, porque tú eres pobre, miserable. Tú no eres nada, dice Jesús. Entonces, lo que Jesús llama a hacer, parece que estuviera regañándoles. Si usted ve el capítulo 3 y el capítulo 2, que todas las cartas va dirigida a una iglesia, en todas elogia porque algo están haciendo. Pero solamente en esta carta no elogia a la Odisea, sino que empezó diciendo, yo conozco tus obras, pues está siendo estéril. Y Jesús llama a una cosa. Cuando pareciera que todo está perdido, Jesús hace lo siguiente. Yo reprendo y castigo, dice, a todos los que amo. Sed pues celoso y arrepiéntete. Eso es lo que llama. El último dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es un llamado. Un llamado no a los que no son cristianos, sino a los que son cristianos. Recuerden, aquí está hablando a los que ya son cristianos en la iglesia de la Odisea. Entonces, Jesús quiere literalmente entrar, abrir sus ojos, morar con ellos y cenar con ellos. Aplicación breve. Primer punto. Debemos de ser fríos o calientes, mas no tibios. Aquí usted decide si quiere ser frío o si quiere ser caliente. Muchas veces hemos escuchado ni frío ni caliente. Pero aquí es bueno ser frío o también es bueno ser caliente. Jesús odia ¿qué? Que seamos tibios, que carezcamos de obras. Entonces, la iglesia es un mensaje para toda la iglesia, así como es un mensaje para la iglesia de Odisea, bien también puede ser para nosotros como iglesia. ¿Qué estamos nosotros ofreciendo? ¿Estamos ofreciendo agua caliente? ¿Estamos ofreciendo agua fría? ¿O estamos siendo agua tibia? Como iglesia nosotros tenemos que ofrecerle sanidad. Como iglesia nosotros tenemos que ofrecer esa agua caliente que cura, que es agua medicinal. Aquel enfermo, espiritualmente hablando, aquel enfermo que llega, que está aquí, que no tiene dónde refugiarse y viene acá, debemos de ser todos nosotros aquellos que da esa agua medicinal. Aquel hermano o aquel vecino o aquel amigo que viene con necesidades, está cansado, está sediento, ¿qué debemos de ofrecerle nosotros? Agua fría. Debemos de ser esos hermanos que ofrece agua fría o caliente. Porque ahí no entramos en el dilema cuando Jesús dice, pues, prefiero que seas frío o que seas caliente. Ahí entramos en el punto que Jesús dice, debes de ser una de estas dos cosas. Cualquiera de las dos son buenas, pero tibia, jamás. Agua tibia, para nada. Y entonces debemos de examinarnos y debemos de conocer y pasar al segundo punto y decir, todos nosotros como iglesia debemos de olvidar de nuestros logros. Muchas veces podemos jactarnos de lo que hemos logrado hasta este momento. Podemos decir, es que con mi esfuerzo, es que con mi trabajo, es que con mi dedicación yo tengo lo que tengo. Claro que sí. Puede ser su esfuerzo, puede ser su trabajo. No hay por qué decirlo, es su esfuerzo. Pero cuidado, hermanos. Cuidado con que caigamos en el punto del cómo cayó la iglesia de la Odisea. Que se centró más en sus riquezas que se olvidó incluso de Dios. Entonces, pongámonos en este punto. La arrogancia. La arrogancia es del enemigo muy particular en nosotros mismos más que en la otra. Entonces, olvidémonos de todos los triunfos que hemos tenido. Porque si nosotros le damos prioridad a nuestros triunfos, nos estamos olvidando de Dios. Y todas las riquezas que tengamos, todas las ropas finas con las que vistamos, delante de Dios, ¿qué son? Nada. No son nada. Todo el dinero que podamos tener no son nada, dice. Porque dice, estás ciego. Y miren esta palabra, pues eres miserable delante de Dios. Si nosotros nos dedicamos y le empeñamos todas estas cosas por encima de Dios, estamos cometiendo el mismo error que cometió la iglesia de Odisea. Estamos lejos de Dios. Y solo en Dios encontramos la verdadera riqueza. Solamente en Dios encontramos las verdaderas vestiduras. Y aquí, obviamente, no está diciendo que todas las riquezas sean malas, sino que las riquezas de ustedes
los pongan sobre encima de Dios. Ahí está lo malo. Entonces debemos de examinar dónde está mi mirada, dónde está mi tiempo, dónde estoy dedicándole más espacio. ¿Qué estoy yo haciendo? Y una vez que he conseguido lo que tanto me ha costado, un trabajo bien posesionado, un trabajo bien exitoso, un título bien, todo, ¿qué estoy yo haciendo con esto? ¿Será que yo le estoy dedicando más tiempo a esto? ¿O será que me estoy acercándome a Dios a través de esto? La iglesia de Odisea cayó en este punto, su arrogancia, creer que eran autosuficientes. Y como iglesia también podemos caer en esto. No estamos exentos de esto. Entonces, conociendo esta historia, podemos examinarnos a nosotros mismos y decir, ¿hacia dónde estoy yendo? Y por último, debemos abrir la puerta a Cristo. No obstante, en el contexto de la carta de la Odisea, tal exhortación y promesa dirige a los miembros autoengañados de la iglesia de Cristo. A los miembros que se han autodenominado suficientes o que solamente buscan a Cristo en momentos de dificultades o que solamente buscan a Cristo cuando ya no pueden más. Este mensaje es dirigido para la iglesia que probablemente se autoconsidera suficiente y por ende han cerrado las puertas a Cristo. Y por eso hace un llamado aquí. Hace un llamado y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hermanos, bien podemos estar aquí sentados, bien podemos estar aquí reunidos, pero dejando a Cristo afuera, en la puerta esperando. Bien podemos estar cantando, orando, pero Jesús aún esperando en la puerta. El hecho que estemos aquí no significa que ya tengo a Cristo dentro de la casa. Es un llamado para que nosotros podamos examinar dónde tengo a Cristo. ¿Aún tengo en la puerta golpeando, esperando? ¿O ya está conmigo? Y cada uno de nosotros podemos responder a esa pregunta. Hay una esperanza de arrepentimiento. Hay una esperanza en que solo debemos abrir nuestros ojos. Abramos nuestros ojos y reflexionemos y miremos con cuidado el cómo está mi vida. Cuidado con dejar a Cristo esperando en la puerta. Tengamos mucho cuidado. Y porque Jesús quiere una comunión íntima con nosotros. Y por eso dice, versículo 21, al que viniere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero este versículo tiene mucho sentido cuando en el versículo 20, el versículo 19 dice, llamado a arrepentimiento, dice, pues yo entraré a él y yo cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo es la cena con sus amigos? ¿Cómo es la cena con su familia? ¿Cómo es la cena cuando está con las personas que más quiere? La cena se vuelve divertida. La cena, una comida, un almuerzo se vuelve muy divertida cuando está con las personas que usted tanto lleva o tanto ama, ¿verdad? Hay confianza, hay relajo, hay bromas, hay todo, ¿verdad? Hay armonía, hay comunión. Eso es lo que quiere Jesús con usted y conmigo. Dice, abre la puerta porque yo quiero cenar contigo. Yo quiero estar contigo. Y cuando usted invita a la casa a cenar, no invita a cualquiera, sino que invita a aquella persona que probablemente quiere tener algo con él. Y probablemente porque tiene confianza. Y Jesús quiere eso. Jesús quiere tener esa comunión, quiere tener esa confianza, quiere cenar con usted y tener esa relación íntima con usted. Y que nosotros debemos estar prestos a abrir la puerta. Así que hermanos, como conclusión,
Ciertamente es un mensaje para la iglesia de Odisea esta carta. Pero lo que podemos es reflexionar y analizar si también nos estamos convirtiendo en una iglesia estéril. Como iglesia debemos ofrecer agua caliente, agua medicinal, así como también agua refrescante para los cansados y sedientos. Quitemos de nosotros todo orgullo. Quitemos de nosotros la venda que tenemos puesta en nuestros ojos para que sea Dios quien more en nuestros corazones. Y que Él tome el control de nuestras vidas. Él, antes de vomitarnos, nos ofrece y nos da la oportunidad de que podamos arrepentirnos. Como iglesia podemos estar unidos y a la misma vez estar desunidos. Como iglesia podemos ofrecer muchas cosas, pero lo importante es ofrecerle lo que se necesita en la iglesia. Como iglesia podemos convertirnos en arrogantes y decir no necesitamos de Dios. Todos los días necesitamos de Dios. Veamos este ejemplo de la Odisea. Que su arrogancia les olvidó, se les hizo olvidar todo lo que consiguieron era solamente por Cristo. Ahora como iglesia también analicemos y digamos, todo lo que necesitamos, lo que he conseguido es por Cristo. Y voy a seguir ofreciendo a Cristo todo lo que he conseguido hasta este momento. Porque nosotros tenemos que ser unidos y brindarle agua caliente y agua fría. Así que hermanos, reflexionemos y pensemos qué estamos ofreciendo y abramos la puerta de nuestros corazones a Jesús para que Él sea que realmente more en nosotros. Y cuando Él more en nosotros, podremos ofrecerle lo que los demás necesitan. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar con esta oración. Los que puedan ponerse de pie, oremos. Soberano Dios, santificado sea tu nombre. Venimos a tu presencia para reconocer ante ti que probablemente estamos siendo arrogantes, que probablemente nosotros estamos jactándonos de nuestros logros, de nuestras habilidades, y que en realidad podríamos estar siendo una iglesia estéril. Señor, te pedimos que puedes examinar nuestros corazones, nuestras vidas, y que podamos ser de las personas que ofrezcan agua caliente o agua fría, mas no ser aquellas personas que ofrezcan agua tibia. Tú lo has dicho, Señor, que prefieres que seamos fría o caliente, mas no tibia, porque si fuésemos tibia, tú mismo nos vomitarás. Y Señor, estamos aquí delante de ti para abrir la puerta de nuestros corazones, que tú puedas morar en nosotros. Probablemente todos estos años te hemos estado dejando afuera esperando. Probablemente hemos estado en todo este tiempo dejándote a la espera y no has estado morando con nosotros. Hoy queremos abrirte la puerta de nuestros corazones y seas tú quien more en nosotros y tomas el control de nuestras vidas. Ayúdanos a que podamos reflexionar. Ayúdanos a que podamos convivir de la mejor manera. Ayúdanos a ser una iglesia que pueda brindar sanidad y refrescura a todos quienes nos congregamos en esta congregación. Seas tú con nosotros, seas tú abriendo nuestros corazones, seas tú obrando, y que la gloria y la honra sea siempre solo para ti. Te damos gracias y te ponemos todas nuestras vidas en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.